Programa que cuando nosotros no sabemos, hablamos y tocamos de oído y es nuestra humilde opinión. Pero ahora tenemos a alguien que sí sabe, que tiene datos, que tiene estadística, que tiene números, porque se dedica a eso, se dedica a estudiar eso, se dedica a informarnos qué es lo que sucede con un montón de problemáticas que tienen que ver con nuestra región. Le damos la bienvenida. A partir de hoy, todos los lunes nos va a estar acompañando el señor Rodrigo Martín. Él es el director del Observatorio Socioeconómico de la UCALP, la Universidad Católica de la ciudad de La Plata, y vamos a estar hablando de actualidad social. Y cuando hablamos de actualidad social, vamos a estar tocando durante todos los lunes que tengamos a Martín, por supuesto, a Rodrigo Martín es el apellido. A Rodrigo lo vamos a estar, perdóname, Rodrigo, usando, entre el buen sentido, usando para tratar de desasnarnos y entender un poco qué es lo que sucede en el contexto de esta República Argentina tan complicada. Bienvenido al aire, Rodrigo, gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia. Vamos a ver si podemos, no sé si vamos a desasnar mucho, pero por lo menos hacer pequeños aportes a entender un poquito más toda esta realidad compleja que tenemos. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque, a ver, si yo te tengo que decir temas, te puedo llegar a tirar. No, me quedo desde acá hasta las 6 de la tarde tirándote temas para dónde arrancar. Hoy, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a tratar de entender? Y hoy tenemos varias cosas, ¿sí? Hace muy poquito tiempo salió, principalmente la semana pasada, algunos datos sobre niñez, sobre pobreza, y ese me parece un buen tema para abordar, empezar a abordar, porque más allá de lo difícil que son los datos que se están presentando y los que históricamente nunca habían sucedido, digamos, tener estos altos niveles, ¿cómo nos vamos acostumbrando como sociedad a hablar de números en lugar de realidades? ¿Cómo nos empezamos a olvidar que detrás de esos números fríos hay sueños, hay sociedad, hay sueños? Personas. Sí, sueños me encanta, porque cuando vos te vas a dormir, ¿sí? Vas con hay una esperanza que te hace levantar al otro día. Y cuando al pueblo se le quita esa esperanza, se les quita esa posibilidad de saber que si hace algo sale de esa situación, porque la pobreza es un estadio, no se es pobre, se está pobre. Si vos tenés frío, estás pobre de abrigo. Si vos no tenés salud, estás pobre de atención sanitaria. Entonces, cada cosa que vos puedas suplir o hacer, te saca de ese estadio. Si vos estás pobre en economía, como se mide acá en Argentina por una brecha, por una línea, si vos salís con ingresos y superás esa línea, dejás de ser pobre. Así que bueno, lo que no hay que desalentar al pueblo a que puede llegar a salir de ese estadio. ¿Cómo sería? Porque vos sabés que yo siempre hay una palabra que uso habitualmente. Yo no hablo de gente con género, yo no hablo de gente vulnerada, hablo de gente con derechos vulnerados, que es distinto. No es una cosa estar vulnerable y otra cosa es tener tus derechos vulnerados, derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional. ¿Cómo crees vos, bueno, y cómo analizan desde el observatorio, que si algo y algo que también voy a hacer la aclaración, porque también siempre lo digo cada vez que leo informes de la UCA o de la UCALP, si algo que no puedes decir es que la UCA o que la UCALP son kirchneristas, y cuando hablan y hablan de datos reales, y cuando hablan y hacen informes y dicen el 60% de los pibes hoy se van a dormir sin un plato de comida, no puedes decir que la UCA o la UCALP son kirchneristas. No, son datos, bases, estadísticas y estudios que hacen. ¿Cómo crees vos desde la UCALP o cómo están trabajando ustedes? Yo sé, tengo contacto directo con gente que trabaja en la UCALP, que están tratando de dar asistencia en un montón de barrios, con contención en un montón de barrios. ¿Cómo crees vos desde tu institución, desde la UCALP, de la ciudad de La Plata, que se puede seguir ayudando y desde cómo la sociedad civil podemos contribuir a eso? Bueno, dos cosas. Ahí cuando decías se es o vulnerable o se está vulnerable, se está, nuevamente el verbo que prevalece es el estar. ¿Sí? No es una condición, claro. ¿sí? Se puede, o por lo menos es temporaria. ¿Sí? Eso es uno de los primeros puntos. Después, escapa más allá de cualquier ideología política lo que estamos hablando. ¿Sí? Esto tiene que ver con humanidad y está antes que la conformación política. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una parte de la sociedad que no está pudiendo resolver las cuestiones básicas,
¿sí? Estamos fallando como sociedad entera, más allá de cualquier pensamiento que podamos llegar a organizar detrás de algún tipo de política. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los observatorios como tal o estas universidades que nosotros estamos pensando de en salida y transformadoras, según lo dice el Papa Francisco? Primero que nada es poner luz. Esa luz te permite tener alguna cierta verdad. Esa cierta verdad genera una esperanza y esa esperanza viene dada por la socialización, la visualización y la socialización del dato. Si la sociedad tiene los valores, tiene los datos, ¿sí?, tiene la información, puede a partir de eso tomar decisiones y puede cambiar las realidades, las suyas y las de sus periferias. Entonces, esto es una de las principales cosas que tienen que hacer las universidades en salida, crear ese espacio de vinculación, extensión, decimos, ¿no? Pero en la universidad una de las patas más importantes es la extensión e investigación. Bueno, esa extensión no pensada como un emplazamiento, sino como una vinculación. Porque es el pueblo el que tiene los saberes y a partir de esos saberes sabemos cómo podemos llegar a resolver los problemas que también tiene el pueblo. Son escuchados por otras, a ver, la UCALPE, estoy acaparando la conversación, ahí le doy lugar a mis compañeros. Ustedes como UCALPE, ¿tienen apoyo y organización, están laburando conjuntamente con otras instituciones? Llámese, te pregunto, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Tecnológica, la misma iglesia, otras ONG, ¿están trabajando en conjunto? Sí, claro. Sí, esto es imposible. No entrar solo a las crisis, dice. El Papa dice, no hay que entrar solo a las crisis. Y la otra que dice que me gusta, no mires la vida desde un balcón. Entonces, el concepto de poliedro también que tantas veces ha nombrado. O sea, esto es necesario que se aborde entre todos, con las diferentes matices, con esta visión desde el otro, esta austeridad que nos permite tener una pluralidad de formaciones, ¿sí?, de romper grietas que se van generando a partir de ideologías, fanatismos, que a mi entender son estúpidos. Simplemente lo que hay que hacer es una visión integral, colaborativa, el concepto de bien común y un abordaje en territorio y con fuerza, ¿sí? Esto se logra, hay todas las instituciones, todas las organizaciones con las que nosotros hablamos cotidianamente, comparten esta idea y nosotros somos bastante atrevidos y vamos con fuerza a estos espacios, a ocupar estos espacios. Rodrigo, vos sabés que una de las cosas que sí nos van aclarando desde el observatorio es el diagnóstico de cómo está la sociedad en los barrios, ¿no es cierto? Cómo evoluciona dentro de los niveles de lo que se llama la organización para poder salir adelante. ¿Ustedes están teniendo algún cronograma organizativo, ya sea en cuestiones productivas, en cuestiones de, por ejemplo, hace frío? Parece una pavada, pero lo que están sufriendo la gente de los barrios es muy, muy doloroso. Se viene el dengue, cambia ahora la temperatura y todo eso después de haber hecho un trabajo tan exhaustivo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llevan adelante como segunda etapa? Bueno, lo primero que nada es el rol del observatorio de visualizar y socializar. O sea, no solamente visualizar el dato, sino socializarlo, eso es importante, porque eso permite que, por ejemplo, hoy lo estemos hablando. Y también que se sepa la cantidad de barrios que tenemos en la periferia de lo que sería el Gran La Plata, los 3 municipios, la cantidad de personas estimadas que tenemos viviendo también en nuestras periferias. O sea, esto tiene que ver con un trabajo primario. Después de la socialización está la posibilidad de hacer todos estos datos información de la toma de decisiones de las políticas públicas, ¿sí? Y eso, bueno, eso es parte de este poliedro que hoy hablábamos. Esto es parte de permitir tener en granularidad el dato
la posibilidad de hacer más y mejor política pública. Rodrigo, te hago un punto ahí. Cuando ustedes entregan estos datos, ¿no? Ahora, bueno, le comentamos también a la audiencia, para los que no saben, el observatorio fue declarado de interés municipal, ¿no? De interés para el municipio de La Plata. ¿Ustedes ahí forman parte de la solución? O sea, en el sentido de planificar una política para abordar la situación, o lo relegan a la política o a los espacios, digamos, de este poliedro. Nosotros somos parte siempre de la solución. Vale aclararlo, por eso. No, nosotros somos parte de la solución. Si nosotros nos creyéramos nosotros mismos, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que es fundamental que las universidades sean universidades en salida, universidades pensando lo que su pueblo local le da para pensar, y eso le da sentido a la universidad, porque si no estaría desarraigada de su suelo geocultural. ¿Sí? Es una necesidad que tiene la universidad de conocer cómo está su pueblo, porque los profesionales que van a formar, las conciencias que se van a generar a partir de las aulas, tienen que tener respuesta a los dolores del pueblo, ¿no? Entonces, ya desde ahí te digo, estamos totalmente comprometidos. Ahora, cada uno tiene diferentes responsabilidades en un Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, cuanto más información tenés, más posibilidades de mejorar las tomas de decisiones. Entonces, estos datos son abiertos, estos datos no se venden, o sea, no tienen un valor, sino que directamente nosotros los socializamos, y a partir de eso creemos que entramos en una dinámica a favor de lo que se denomina bien común. ¿Mm? Claro. ¿Ves una participación activa en este momento del municipio o es incipiente? No, yo creo que todos los actores, ¿sí?, los diferentes niveles de gobierno están trabajando, no estoy en la agenda fina, pero sí están trabajando en lo que es el modelo, con las herramientas, con la coyuntura y con los problemas de inmediatez que se tienen, ¿sí? Pero que se están trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gustaría también estar hablando quizá de un plan de redes de cloacas, ¿sí? Pero yo sé que eso va a estar posdatado, eso está a otro nivel, ¿sí? Y lamentablemente desde hace muchísimo tiempo no se viene tratando eso, sabiendo también el daño ambiental que se genera y el daño a los sistemas inmunológicos también que se generan cuando vos estás desprotegido con esas cosas. Claro. ¿Cuáles son los 3 ejes fundamentales que crees vos que hay que atacar en forma inmediata? Techo, tierra y trabajo. Techo, tierra y trabajo. ¿Han tenido la posibilidad, viste, en este contexto socioeconómico, cultural, político que estamos atravesando, con un gobierno bajo el comando del gobierno de Javier Gerardo Milei, por un lado la gobernación de la provincia de Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof, han tenido ustedes acercamiento con las diversas agrupaciones? Además hay cada vez más y grupo de su grupo, por lo menos de tener algún acercamiento con alguna de las agrupaciones o de los movimientos políticos, como para lograr no solamente que vean las estadísticas reales que ustedes construyen, porque a partir de esas estadísticas es de donde se sacan los datos para poder transformar las realidades y que los escuchen. ¿Han tenido algún acercamiento? De hace 8 años, siempre que nos han pedido juntarnos un rato para contarles el dato, hemos estado ahí contándolo. Siempre, te vuelvo a decir, para nosotros es básico eso, porque no solamente era revelar el dato, sino que después también socializarlo, ¿sí? Y eso... relevar, no solamente revelar, sino relevar después, ¿no? O relevar y revelar, ahí me dice el líder. Pero bueno, la idea siempre es socializarlo, y para nosotros que lo tengan los actores de cambio, la información, es clave, ¿sí? Porque si no, nosotros, este trabajo iterativo, que eso es una de las principales logros que hemos tenido, es haberlo sostenido en el tiempo, aún durante tiempo de pandemia. Esto lo pudimos ir relevando todos los años. Y fuimos viendo que al principio hubo un efecto sinceramiento, teníamos una base de datos provincial, de la Dirección Provincial de Tierra, de cantidad de barrios que habían
registrados, si quieren, en folios por la provincia, y después cuando empezamos a hacer todas las recorridas nos encontrábamos que habían otros barrios informales, más informales que esos folios, que esos datos provinciales, porque todavía no habían llegado a cumplir los pasos administrativos para ser declarados como barrio por la provincia, y en esa precariedad encontrábamos mayor cantidad de barrios. Y eso fue una de las cosas más notorias que hicimos, o sea, haber tenido una base actualizada de la cantidad de barrios que teníamos. Y cuando empezamos a dimensionar la cantidad de barrios que tenemos alrededor, tenemos casi la misma cantidad de barrios que una provincia como Córdoba. Claro. ¿Sí? En 3 municipios. Y ahí es como que la pregunta va de vuelta, digo, fíjate vos, entre 3 municipios del tamaño de 1 millón de habitantes, ¿sí? Fíjate vos cuando tenés la misma cantidad de barrios que 2 provincias ricas como Entre Ríos o Córdoba, ¿no? Y si vos tenés que hacer dentro del análisis y el estudio que ustedes han hecho hoy por hoy, sin estigmatizar, por supuesto, y sin solamente con datos, estadísticas y números concretos, y cuando te hablo de números concretos hablo de falta de servicios, de recolección de residuos, de pavimentación, de agua potable, ¿cuáles son los barrios hoy por hoy que ustedes han relevado que más carencias tienen dentro de la ciudad de La Plata, si es que podés nombrar algunos? No, en realidad no me gustaría nombrar algunos por esto que decías recién vos. Bien, no quiero, para no estigmatizar, ¿no? Pero sí para que los funcionarios que nos escuchan muchos, sepan que hay prioridades donde hay que atacar. Sí, bueno, eso claro, de los 262 barrios que nosotros revelamos, ¿sí? Tenemos que 9 de cada 10 tienen necesidades, ¿sí? 7 de manera urgente. Claro. Entonces nosotros lo que hicimos es no solamente georreferenciar cada uno de los barrios, o sea, tener identificado dónde están, tener un relevamiento con una misma metodología de todos los barrios, sino que después nos permitió una semaforización. Y dependiendo la cantidad de variables que tenían, podíamos ver después si eran considerados de verde a rojo, teniendo en cuenta el grado de integración que teníamos. Y nosotros lo que tenemos hoy que 7 de cada 10 necesitan una alta integración o son considerados rojos por la cantidad de carencias que tienen. Claro, pero ¿sabes por qué a qué se refería mi pregunta? Que no es lo mismo que en un barrio falte una placita, que está mal que falte porque los pibes necesitan una placita, pero otra cosa es que hay ya un barrio donde no hay recolección de residuos y eso genera toda una serie de enfermedades patológicas, por ejemplo, ¿no? O que no haya luminarias, o que no haya calles. Formalidad de la tierra. O sea, el derecho de la tierra, que vos sepas que ahí habitás, pero no tenés propiedad, no tenés no tenés el concepto de arraigamiento, no tenés la posibilidad de ponerle un número que te identifique a vos y que después la dirección provincial o escuelas te diga, che, tus hijos te corresponden que vayan a este colegio, los tengo registrados, este es el padrón tuyo electoral. O sea, hay un montón esta es la posibilidad que vos te llegue un currículum a tu casa, que hagas un pedido como nosotros hacemos y nos puede venir a tocarnos nuestro timbre. Que estamos ahí, que somos de ahí, somos pueblo desde ahí. Entonces hay un montón de cosas, más allá de a veces los servicios, que cuando vos no tenés la posibilidad de tu propiedad, de tu lugar, de tu espacio, perdés. Hay una cosa que hemos hablado incluso en entrevistas anteriores. Bueno, esto no es una entrevista, es una columna, pero en entrevistas que hemos hecho tanto con Rodrigo como con Paulo, que es también el tema de los accesos para la gente, los adultos mayores, ¿no es cierto? Digo, aquellos que no tienen una calle que está asfaltada, que no tienen una calle con una vereda, bueno, muchos se ven impedidos incluso de salir y de poder socializar con sus propias familias. Correcto. Y te agrego algo más. El problema que estamos teniendo con las pantallas, vamos a ponerlo así, como dicen los chiquitos. ¿Sí? Que el único contacto que estamos teniendo con parte de nuestra familia es a través de un mensajito, un audio de WhatsApp. ¿Sí? ¿Hablaste con mamá? Sí, le mandé un WhatsApp. El problema es que con los barrios es que encima cuando no podés salir, porque muchas veces no entran tampoco los transportes o los remises o los taxis, no ingresan, entonces no podés salir con tanta facilidad. Mira, te lo llevo más grave, o las ambulancias. Pero como estamos en un grupo, viste, un grupo etario de adultos mayores, se quedan muchísimo en la casa
por esto, a veces decíamos, no tener vereda implica que te puedas patinar muchas veces y es ese riesgo para una persona que no está moviéndose o no está moviéndose todo lo que debería, ¿sí? Le da mucho más temor para salir. Y nos encontramos cuando recorremos con personas que dicen, yo hace, no sé, 5 días que no hablaba con una persona. Claro. ¿Sí? Yo hace, no sé, cuánto que no salgo de casa, ¿no? Y eso, bueno, nada, es una preocupación muy, muy grande que nosotros nos venimos porque sabemos que eso degrada muchísimo a la persona. ¿Cómo es el laburo? A ver, nada, yo recién prendo la radio, estoy en el aire de la 91.3, estoy recién sintonizándote, estamos hablando con Rodrigo Martín, él es el director del Observatorio Social y Económico de la Universidad Católica de la Ciudad de La Plata. Recién prendo la radio. ¿Cómo es la metodología de trabajo? ¿Cómo trabajan? ¿Con voluntarios? ¿Con gente que se suma de la facultad? ¿Con estudiantes? ¿Con docentes? ¿Cómo hace yo, vecina de a pie, que si quisiera sumarme a colaborar con el voluntariado que hace la UCALP? Qué lindo. Le voy a contar así brevemente cómo nació esto. Hace unos 7 años atrás, cuando sale la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco, la primera... Que lo amamos entre nosotros. Ay, muchísimo. La primera frase de arriba, la primera cita que hace es amemos con obras, no con palabras, ¿no? Del apóstol Juan. Y ahí empiezan a desarrollar después la primera Jornada Mundial de los Pobres. Para mí eso y la invitación de la universidad de hacer un observatorio, dije, bueno, vamos a medir cuestiones que tengan que ver con la pobreza, con el estadio de la pobreza, a ver cómo estamos nosotros con nuestras periferias existenciales, pero principalmente cuánto conocemos de eso como universidad de salida. Podríamos haber medido la polución de la refinería, que hubiese sido también bueno, pero dijimos, bueno, vamos a meternos en este tema. Hay algunos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 que hablan de la eliminación a nivel mundial de la pobreza. Nosotros tenemos un problema de hace mucho tiempo no resuelto que tiene que ver con desigualdades de base. O sea, bueno, me parece bienvenido a los actores que quieran venir a hablar de este tema, ponerlo arriba de la mesa sin tener que ser una piedra en el zapato y tampoco condescendiente. Porque eso era un problema muy grande que nosotros tenemos como sociedad, que veíamos que rápidamente habían personas que tocaban ciertos temas, pero que, no sé, a la hora de tensionarlos un poco, no, perdían ese tenor o ese nivel de palabra, digamos. ¿Cómo se hace con, me lleva a preguntarte, cómo se hace con la frustración? Porque, a ver, ustedes hacen un montón de estadísticas y decís, bueno, a ver, encontré en La Plata tanta cantidad de barrios que tienen tanta determinada cantidad de carencias. Recurro a los organismos que deberían solucionar esas carencias, ¿no? Llámese el Estado y el gobierno. El Estado, cuando digo el Estado, es el gobierno de turno, ¿no? No importa si es el anterior, el anterior, el anterior. A ver, decís, bueno, mira, me encuentro con... Vamos a poner X barrio, no voy a nombrar a ninguno, precisamente para no estigmatizar, pero nosotros nos encontramos con que en tal barrio esta es la problemática y se puede resolver de esta manera. Ustedes llegan a ese espacio que es el que debería, porque es la política, no importa el gobierno de turno, la política la que debería resolver esos problemas de esa gente. Cuando ustedes dicen, está pasando esto, está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿cómo se maneja la frustración? O directamente somos, porque me pienso sumar como voluntaria, a ver cómo podemos hacer para mejorar la vida de las y los bonaerenses o de las y los platenses que habitan nuestro territorio. ¿Cómo manejan eso? Está buenísimo. La pregunta es buenísima porque lo puedo abordar desde un lado personal como también de un lado, que lo pienso orgánico. ¿Sí? Creo que primero que nada, no podés perder ni 1 centímetro todos los años para mostrar el dato. ¿No? Claro. Eso es cuando vos ves que viene el dato, no se viene revirtiendo, ¿sí? O se viene agravando, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer es duplicar el esfuerzo.
porque hay un vacío enorme de información. No, Entonces, y además yo lo que siempre digo es, hay gente atrás, no son números de X, son personas. Las que no tienen luz, las que no tienen cloaca, las que no tienen agua, las que no recogen los residuos, la que no tiene calle. No estás hablando de una estadística o de un censo anónimo. Estás hablando de personas con las que vos, y además conozco gente que labura en el voluntariado, que la ve cotidianamente. Entonces, gente que está esperando una respuesta. ¿Cómo se hace para, mi pregunta desde el humano, ¿no? Desde mi ignorancia, es cómo laburar la frustración cuando no podés, entre comillas, que ni siquiera es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es transmitir lo que está pasando, pero ya depende de otro que solucione. ¿Cómo se maneja eso? por eso vuelvo a decirte, levantándote, el tema es ese, mientras vos tengas esa esperanza de que va a cambiar y que puede cambiar, ¿sí? Te levantás el otro día y lo haces. Y esa resiliencia, eso es propio del ser humano, ¿sí? El tema es que le tenés que alimentar eso, le tenés que dar luces de esperanza a eso, porque el tema es este. Ahora, si después, si querés, y ahí me meto a otro nivel, vos sabés que hay una situación compleja, que viene de hace muchos tiempos siendo, ¿sí? Pero vos decís, bueno, pero vamos a trabajar esta línea y empezás a ver que hay soluciones detrás de esa línea y te podés alimentar la esperanza de que a partir de eso vas a salir, perfecto. Esa va a ser la solución. Hay una luz, ¿sí? El tema es cuando pasa el tiempo, nos vamos haciendo viejos, ¿sí? El tiempo pasa. Y vos decís, pero yo pensé que la iba a ver antes que iba a cambiar esto. ¿Sí? Y ese es el problema grande. Y ahí no es la individualidad, es la sociedad. Eso que decía, hay gentes perfectos, claro que sí, y somos nosotros. Nosotros somos la gente. Somos nosotros. Como sociedad. Eso. Somos como sociedad. No se ve cuánto más linda una sociedad que esté contenta. Claro. Y te agrego una cosa más, ¿no? Porque recién decías los que tienen la responsabilidad. Bueno, también uno toma la responsabilidad, que es un poco la invitación que hace Francisco, ¿no? Que uno también tome la responsabilidad de ser un agente de acción, como le dicen ustedes, ¿no? Que me parece que es una buena forma para empezar. Y después, por otro lado, te quería hacer yo por mi parte también la última. A ver, el otro día hablaba, ¿no? con un dirigente que me decía, ¿cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo en dos cositas, que sea terminar con el hambre en Argentina y que la gente tenga una casa? Después tenemos la cuestión del trabajo, pero por lo menos que la gente tenga una casa o un terreno o algo donde vivir. Y eso llevado a La Plata, ¿se puede hacer? ¿Por qué digo esto? Porque La Plata tiene la posibilidad, por ejemplo, de tener en la Universidad Nacional la impresora 3D para armar las casas prefabricadas, el trabajo que tienen ustedes tanto social como académico en lo que tiene que ver con arquitectura, que tiene que ver con distintas cuestiones, el trabajo del banco de alimentos, ¿cómo se llama? Alimentos secos, ¿son, no? Sí, alimentos secos, de la Universidad de La Plata. Universidad de La Plata. Sí. Digo, hay muchos elementos como sobre todo en la ciudad de La Plata, me parece a mí, para poder conformar ese poliedro del que tanto hablan ustedes y de alguna manera, bueno, empezar a abordar la situación de estos 262 barrios populares que tenemos en La Plata. Correcto. ¿Sabes qué? Y mucho más. Cuando se hace, estaba pensando mientras vos hablabas, de algunas metodologías de abordaje de desarrollo. Soy docente en desarrollo económico local en la Universidad, en la Católica de La Plata y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y una de las cosas que usamos es una metodología de la CEPAL, 2002, no es nueva, pero es una metodología que por lo menos se quiso hacer un abordaje a cómo sería un modelo de desarrollo local, teniendo en cuenta nuestras particularidades, nuestras latitudes, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es hacer un reconocimiento sobre los factores endógenos, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades que tiene el lugar donde vos vas a hacer esta aplicación de metodología? No es lo mismo hacerlo en Pumamarca que hacerlo en Ushuaia, ¿no? Está claro. Bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores endógenos? Si tenés autopista, no, si tenés puerto, no. Y cuando vos mirás la zona esta, pero es maravillosa. Tenés la cantidad de universidades, los
polos científicos, los investigadores, los alumnos, los chicos que están pudiendo, que pueden hacer algún tipo de extensión. Que encima vienen de todas partes. Hacer prácticas profesionales. Entonces, nosotros, es una cuestión de empezar a enumerar la cantidad de factores endógenos que tenemos y nos vamos a encontrar, pero con unas ventajas comparativas con respecto a otras ciudades tremendas. Eso por un lado. La otra son los actores de cambio. Esto que decías vos recién. ¿Cuáles son los actores que ya están legitimados y que ya han demostrado después de varios años que han tenido un compromiso de cambio en toda la región? Ahí tenés otro valor muy importante. Después tenemos una gobernación, tenemos la capital de la provincia, o sea, es un lugar muy importante, muy, muy importante. Sí, con realidades muy importantes. La provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, no es lo mismo La Plata. Yo siempre hago esta comparación, yo soy de Olavarría, no es lo mismo La Plata que Olavarría, que Pigüé, que Bedia, que Mar del Plata, que Mar de Ajó, que Trenquelauquen. Cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires tiene una serie de realidades y de déficits que, más allá de, y yo súper apoyo el voluntariado y me parece fantástico el laburo que hace la UCALP, pero que indefectiblemente necesita de la pata transformadora, que es la política, que es la que ustedes le llevan los datos, la estadística, pero necesitan el presupuesto para poder transformar la realidad de esas y de esos bonaerenses. Por eso mismo, totalmente. El Estado somos la sociedad organizada. Todos somos el Estado, no importa el partido político. Todos somos el Estado. Es necesario, y también es necesario que se hagan responsables de la falla del Estado. Claramente. Muchas veces nosotros decimos, hay una falla de mercado, por eso hay que regular por el Estado, perfecto. Bueno, cuando vemos esto tanto tiempo sostenido, ¿sí? Pongamos también, independientemente del partido. Pero ojalá fuera una cuestión partidaria, sería mucho más fácil de resolver. Este es un problema mucho más grande, que es una falla de Estado estructural, ¿sí? Que no está pudiendo resolver, que no hay un modelo de crecimiento sostenido, que no hay un modelo de estabilización, no le digo ni siquiera de crecimiento. Pero Rodrigo, vos no tenés la sensación además que en este país, lamentablemente, yo tengo 48 años, pero que en este país lo que está bien, pero el que viene se encarga de destrozar lo que está bien y arranca de cero. Y todo el tiempo estamos empezando de cero por ahí con políticas públicas, independientemente del gobierno que sea, hay muchos gobiernos que han hecho cosas bien, independientemente del partido político, que no es necesario muchas veces. Por ejemplo, la UCALP, el laburo que viene haciendo la UCALP, porque lo conozco y porque conozco gente que trabaja en la UCALP, gente muy querida mía, le mando un beso muy grande a Maru Guasliu, que es una gran amiga, como es politóloga de la UCALP, que es íntima amiga mía, que siempre hablamos de esto, que no es un laburo que vienen haciendo de ahora con esta gestión, vienen planteando necesidades y formas de transformación a lo largo y a lo ancho de distintas gestiones. Entonces me parece que la política es quien se tiene hoy por hoy que sentar a escuchar y analizar lo que ustedes, que precisamente no son kirchneristas, porque lo primero que dicen, soy kirchnerista, no. Ustedes lo que hacen es una estadística real y concreta de dónde hace falta hacer una mejora, ¿no? Me parece que por ahí pasa la cosa. Sí, es una... Más allá, vuelvo a decir, yo creo, ojalá fuera una cuestión de ideología. Sí, ¿no? Si fuera una cuestión de ideología, bueno, capaz que es una cuestión de... Se habla de eso y se puede llegar a resolver. Y esto no se va a resolver hablando de esos temas. Acá esto es mucho más profundo, esto tiene que ver con una forma... darle herramientas básicas al pueblo que tienen que ver con la estabilidad, con la posibilidad de trabajo, la estabilidad. Si vos no tenés estabilidad, ¿cuál es el horizonte de planeamiento que podés llegar a tener? ¿Sí? Entonces, estás continuamente navegando una crisis, y no es la vida normal navegar crisis continuamente. Vos sabés que yo rescato algo muy importante que dijiste, que es darle la esperanza a la gente que cuando se va a acostar tenga la posibilidad de querer estar el próximo día tratando de mejorar. Y vos venís de una universidad que Jaureche decía que el pueblo triste no vence. Que por ahí no lo dijiste, pero seguramente viene todo basado en eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso no es una... Cuando recién decían, bueno, es una cuestión de partidaria o de ideología, así que no, esto es muchísimo más profundo y tiene, si quieren, 100 años
que estamos lidiando con algún tipo de estos problemas. Hago simplemente esto. Yo tengo 52 años, 48, 52. Bueno, ¿saben cuántas monedas tuve en este bendito país? 5. 5 monedas nacionales. No vengan no digan, hay algunos... Y yo no tengo una moneda. No, bueno, pero fíjate vos, entonces, imagínate el comercio, ¿no? Imagínate lo que fue tratar de vivir en esta economía, tratar de salir adelante en esta economía. Entonces, vos me decís, bueno, ahí hay una falla del Estado, sin duda alguna. Sin duda alguna, el Estado es el que tiene que dar esa estabilidad, si querés, monetaria, fiscal, económica, llámenla como... Eso, obviamente, en lo social afecta terriblemente. Entonces, 5 monedas, 5. 3 empanadas. No, pero es una locura. Y te digo, cantidad de ministros de Economía en los últimos 50 años, capaz son 36. ¿Entendés? Y cuando empezás a ver las variables así, vos decís, bueno, indudablemente estamos continuamente en una crisis. Claro. Estamos continuamente no dando las condiciones mínimas de estabilidad para que la unidad básica, que es la familia, pueda resolver sus situaciones. Y generar perspectivas, esto que decías vos hace un rato de los sueños, ¿no? Eso es algo que se ha perdido completamente. Hoy el sueño que puede tener alguien de mi edad, yo tengo prácticamente 30 años, puede llegar a ser, no sé, viajar por el mundo, irse un año a juntar kiwis a Australia, etcétera. Te tomé un ejemplo ahí personal. Etcétera. Ya no está el sueño de la casa propia. Ya no está el sueño del desarrollo de la profesión propia en mi tierra o el desarrollo de una familia como lo conocíamos hace unos años. Digo, han cambiado mucho esas perspectivas y creo que todas tienen una entrerelación, digamos, en esto que decís que es, bueno, el deterioro que ha tenido también la cuestión económica de nuestro país. Sí, ahí me metiste dos cosas, ahí se me fue para dos lados. Que hay un deterioro económico en nuestro país, no lo discutamos ni un segundo, por favor. ¿Sí? Es más, me voy... Economías que tuvieron situaciones similares latinoamericanas en la década del 80, si quieren, por los problemas de deuda que tenía nuestra región, por haber aplicado malos programas que supuestamente íbamos a resolver cuestiones de mucho tiempo, etcétera, 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 nos han dejado una situación muy, muy difícil la década del 80. La década del 90 es una década de estabilización, si quieren, ¿sí? ¿Cómo? Vendimos la joya de la abuela y fue dificilísimo, pero tratamos de estabilizar y vivieron 10 años los argentinos de estabilización, de inflación baja. Perfecto. A lo pirro, ¿así? Se perdió de todo. Tienen razón también. Ahora, otras economías pasaron el mismo proceso. Brasil, por ejemplo, con el real pasa el mismo proceso. Perú con el nuevo sol pasa el mismo proceso. Y estabiliza, ¿sí? Claro que estabilizaron, pero no resolvieron la cuestión social. ¿Para? ¿Cuánto es hoy cuánto vale un nuevo sol? No tengo ni idea. Bueno, más o menos. Más de 10, decime sí o no. ¿Cuánto pesa? ¿Más de $10, sí o no? Menos. No, menos. Menos. 3 y algo. Y el real, 5 y algo. Ahora, nosotros, ¿por qué estamos arriba de 1000? Porque Perú no tiene clase media. No, pero dale primero estamos hablando del Estado, no estamos hablando de la sociedad. Nosotros tenemos, si hoy tenemos que hablar de desigualdad de base acá, si hoy tenemos que hablar de pobreza en niños, nosotros tenemos el dato, creo, no quiero hacer lío, pero uno de los peores de toda Latinoamérica. No, a mí lo que más me angustia, y lo hablo siempre con los compañeros, es yo no puedo entender que un país como el nuestro, yo tengo una hija que vive en Australia, hace 4 años ya, lo que más me angustia es la falta de oportunidades, la desigualdad de oportunidades, y que un pibe o una piba se vaya a dormir sin cenar es algo que a mí en lo personal, pero lo trato en terapia también, me angustia soberanamente. Me digo, somos un país rico en carne, en proteínas, en leche, en cereales, en soja, en lo que se te ocurra, y que un pibe de la República Argentina hoy por hoy tenga que irse a dormir sin comer, es algo que a mí en lo personal, pero sería porque soy muy sensible, ¿viste? No sé, por eso voy a terapia y me hace llorar. Digo, no puedo creer que esto pase en mi país, ¿entendés? Eso es algo que a mí me angustia, cuando sobre todo después mirás la tele y ves perdóname la expresión, tanta pelotudez, que parece que viven en una realidad paralela
y no les importa que mientras ellos están discutiendo la zaraza, hay un pibe que se está yendo a dormir sin comer. Eso a mí en lo personal, a Vero Sarazora en lo personal, me rompe el corazón. Sí, sí. Sí, pasa eso. Yo, si a vos te gustaría, hay un tema pendiente que es la raíz de todo esto, que fueron cambios muy, muy importantes que se dieron donde el capitalismo financiero le ganó al capitalismo productivo. Eso tiene incidencia en el barrio, ¿sí? Y vos fíjate que en las universidades tienen más CEOs hoy que proveen de economía en las industrias productivas que ingenieros. Ese es un tema que me gustaría desarrollar con vos para adelante. Bueno, dale, lo vamos a ir charlando. Creo que nuevamente ahí hablaste de la universidad cómo está proyectando, cómo está pensando en lo que su pueblo, hoy decía al principio, ¿no? Cómo escucha a los dolores del pueblo, ¿no? Para ver qué es lo que realmente necesita, cuál es la formación que tienen las universidades. Yo creo que desde la Universidad Católica de La Plata, de la Universidad Arturo Jauregui estoy seguro también, por el trabajo que hacemos ahí, se piensa muchísimo en todas el alumno que viene, de dónde viene, los saberes que se quieren inculcar, mirando para afuera y mirando una realidad que se espera que cambie lo antes posible, porque a todos nos duele, como decía recién ella. Exacto. A mí una de las cosas que más me ha gustado tenerte en el aire es dejarte temas pendientes. Y sobre todo, no te estoy adulando, porque si hay algo que me conocen acá estos dos que tengo de compañeros, es que no soy aduladora. Es que puedas bajarnos a la práctica conceptos que son teóricos, ¿viste? Porque nada, a mí me han dicho economistas amigos, cuando vos escuchás hablar de economía y no entendés un nada, es porque te están cagando. Sí, ¿Entendés? Sí. Entonces, esto que te plantea Carlitos del concepto financiero y cómo la banca financiera afecta a la realidad de un barrio, me parece que es un tema súper interesante, súper pendiente, y que vos nos lo puedas bajar a la práctica y a entender qué es lo que sucede y por qué esa famosa teoría de derrame que llevan adelante o promulgan varias gestiones de gobierno, no es tan así, no es tan real y no es tan tácita ni tan concreta. Así que nos ha encantado tenerte. Vamos a estar con vos todos los lunes. Esperemos que sí. Y bueno, le agradezco muchísimo a ustedes también por el espacio. La verdad que uno se siente muy bien acá. Bueno, te agradezco mucho. Rodrigo, bueno, por supuesto esperamos todos los informes que realice la UCALP. Estábamos acá en presencia en nuestro estudio con Rodrigo Martín, el expresidente el director del Observatorio Social Económico de la UCALP, la Universidad Católica de la Universidad Nacional de La Plata, para hablar un poco de actualidad. Y a partir de ahora, todos los lunes a las 9 de la mañana, vamos a estar tocando distintos temas que tienen que ver con la ciudad de La Plata, con la región y con lo que sucede con nuestros y nuestras habitantes. No números, personas son las que viven en los barrios. Personas es la que no le recogen los residuos, la que no tiene calle, la que no tiene agua, la que no tiene vidrios, la que no tiene agua potable. Son personas, no números. Para los políticos son números, para la UCALP y para nosotros son personas. 5 minutos nos separan de las 10.